Tengan ustedes una buena tarde, un buen día, dependiendo del momento en el que observen este video. Jóvenes, soy el profesor Franklin Ramos. Vamos a desarrollar el día de hoy el tema de sinonimia, parte 2. Dijimos que la sinonimia es la relación de palabras sinónimas que guardan naturalmente una relación de semejanza en cuanto al significado. ¿De acuerdo? Muy bien. Debemos manifestar que uno de los consejos, uno de los tips, una de las formas de identificar los sinónimos de manera apropiada es, en primer lugar, identificar la categoría gramatical de la palabra que nos presenta. Es el paso más importante e inicial, podríamos indicar, para tener mayores luces del significado de la palabra y también, naturalmente, buscar una relación apropiada en cuanto al sinónimo que corresponde. Tenemos en esta tabla, por ejemplo, la primera palabra es esperanza, esperanza. Esperanza tiene como categoría gramatical, es un sustantivo, como categoría gramatical puede decirse que es un sustantivo, claro que sí. O también se le puede denominar nombre, ¿no? Debemos recordar que las categorías gramaticales, son aquellas categorías, aquellas variables de la gramática que tienen distintos campos, ¿no?, de clasificación de las palabras. Jóvenes, por ejemplo, podemos recordar la categoría sustantivo, adjetivo, adverbio, verbo, preposición, artículo, ¿no?, conjunción, interjección, ¿verdad que sí? Así es. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en primer lugar? Debemos identificar si la palabra que nos presentan es un sustantivo, es un verbo, es un adverbio, es un adjetivo, básicamente, ¿no? Y hacer esto es una tarea que nos va a permitir fortalecer nuestras capacidades léxicas y de reconocimiento. En este caso, la palabra que nos presentan es esperanza. La palabra esperanza tiene como sustantivo, o mejor dicho, la categoría que corresponde es sustantivo y tiene como sinónimo a la palabra confianza y fe, porque aquí nos estamos refiriendo a esperanza como sustantivo común, ¿no? Por lo tanto es confianza o fe. Si nosotros proseguimos, tenemos otra palabra que es oscuro, y oscuro ya no es un sustantivo, si bien hay muchos adjetivos, sobre todo los calificativos, que pueden sustantivizarse. En este caso, oscuro es un adjetivo, ¿no?, porque nos lo plantean de esa manera. No está en una oración en estos instantes. Por lo tanto, oscuro es un adjetivo. La categoría gramatical de la palabra oscuro es adjetivo. ¿De acuerdo? La categoría es adjetivo. Por lo tanto, el sinónimo también debe ser un adjetivo, naturalmente, ¿no? Sería ilógico que la palabra que nos plantean sea un adjetivo y que el sinónimo sea un sustantivo. Ello no debe ocurrir, no debe suceder. Oscuro es un adjetivo, por lo tanto el sinónimo sombrío o tenebroso también son adjetivos, ¿de acuerdo? Muy bien, la palabra infringir es un verbo, ¿no? Es un verbo. Infringir, claro que sí, es un verbo porque termina en ir. Tenemos los verbos en infinitivo, terminan en ar, er, ir, ¿verdad? Si bien al infinitivo se le conoce también como verboide, esto debido a que no hay una conjugación definida, ¿no? Porque cuando ya se conjuga estamos hablando del verbo, pero mientras no se conjugue estamos hablando de un verboide, ¿verdad? Existen otros verboides como son el participio y como es el gerundio, ¿de acuerdo? El participio como caminado, dormido, y el gerundio como caminando, como durmiendo, y el verbo como caminar y dormir. Verbo en infinitivo o infinitivo simplemente, ¿no?
Entonces nos encontramos frente al infinitivo infringir. Por lo tanto, ya sabemos que la categoría que corresponde es el verbo y ya sabemos también que el sinónimo debe ser un verbo. En este caso, infringir significa incumplir, o sea, o tiene como sinónimo incumplir y desobedecer. La siguiente palabra siempre es un adverbio que tiene como sinónimo eternamente. La palabra eternamente es sinónimo de siempre, eternamente. Casi muchas palabras que terminan en mente son adverbios, ¿de acuerdo? Adverbios, así es. Eternamente o continuo son sinónimos de siempre. Correcto. Jóvenes, prosigamos. Ejercicios. Estamos aquí frente a 4 palabras. La palabra nunca, derogar, penumbra y crepúsculo. La palabra nunca, naturalmente que como vimos, es un adverbio. ¿De acuerdo? Muy bien. La palabra nunca tiene como sinónimo a la palabra jamás. 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 Bueno, mejor escribamos. Jamás, ¿no? Muy bien, es un adverbio, correcto. La palabra derogar es un infinitivo, pongámosle verbo, ¿no? Verbo, y el sinónimo también debe ser verbo. En este caso sería abrogar, suprimir, ¿verdad? Muy bien. Penumbra es un sustantivo. Penumbra, ¿qué significa? Penumbra viene de penumbroso, de la penumbra, de la sombra, ¿no? Sombra, sombrío, penumbra, sombra, ¿no? Sombra, correcto. Crepúsculo es otro sustantivo. Y naturalmente que como sustantivo, también el sinónimo es otro sustantivo, ¿de acuerdo? Crepúsculo tiene como sustantivo ocaso, ¿verdad? Ocaso, correcto. Muy bien, prosigamos. La palabra connivencia, ¿no? La palabra connivencia tiene como categoría gramatical es. ¿Qué tipo de palabra es? Connivencia. ¿Qué tipo de palabra es? Es un sustantivo, desde el punto de vista de la categoría. Sustantivo, ¿no? Sustantivo. Y el sinónimo es complicidad. Claro que sí. La palabra estólido, ¿no? Estólido, ¿qué significa? ¿Qué significa estólido? Estólido también es un sustantivo. O también puede ser un adjetivo, ¿no? Puede ser un sustantivo o un adjetivo. Es una persona bruta, inculta, bruto, ¿no? Bruto, ¿de acuerdo? Inculto, bruto. Albor. ¿Albor qué es? Albor, termina en or, ¿es verbo, profesor? No. Albor es un sustantivo también. Albor es un sustantivo, ¿de acuerdo? Albor, jóvenes, albor viene de albo. Albo es blanco, ¿verdad? Y naturalmente decir albor o decir alba o decir aurora o alborada es una relación sinonímica, ¿no? Por lo tanto, el sinónimo de albor, que es un sustantivo, es alborada. ¿De acuerdo? Alborada. ¿Y qué es la alborada? La alborada es la luz que vemos en el horizonte, en el confín, en el horizonte, cada mañana, antes de que el sol pueda apreciarse. ¿De acuerdo? O dicho de otro modo, antes de que el sol salga. Salga entre comillas, porque el sol no se mueve, ¿verdad? En torno a la Tierra, sino la Tierra se mueve alrededor del sol. Pero da la apariencia de que el sol sale, ¿no? Pero el sol no sale. No solo porque no tenga una cueva, sino también porque el sol se mantiene en su lugar, ¿no? En relación a la Tierra. La Tierra es la que a través del movimiento de traslación y del movimiento de rotación, ¿no?
se puede apreciar el día y la noche, ¿no? El día y la noche, las estaciones, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces el Sol, claro, el Sol más bien tiene un movimiento alrededor de la Vía Láctea, ¿verdad? Que es muy diferente. Correcto, muy bien. Continuemos. Desventura. La palabra desventura es un sustantivo, no nos olvidemos, desventura. ¿Y qué significa desventura? Desgracia, ¿verdad que sí? Desgracia. Farfullar es trabarse cuando hablas. Farfullar es un verbo como categoría gramatical. Claro que sí, es un verbo, ¿de acuerdo? No nos olvidemos, es un verbo. Y naturalmente que farfullar significa trabarse, trabarse con las propias palabras, es hablar de manera rápida, es balbucear o balbucir, balbucir, ¿de acuerdo? Muy bien. Armisticio. ¿Qué es un armisticio? La palabra armisticio es un término bélico, bélico, ¿no? ¿Y qué es lo bélico? La palabra armisticio tiene relación con lo bélico, con las guerras, con los enfrentamientos, con las conflagraciones, ¿de acuerdo? Entonces, la palabra armisticio es un sustantivo, pero ¿con qué palabra se relacionaría a nivel sinonímico? ¿Cuál sería el sinónimo de armisticio? Tregua, ¿no? Tregua, claro que sí. Cuando termina una conflagración, cuando ya están cansados de luchar dos ejércitos y nadie tiene el triunfo, pueden decidir entre ambos bandos, decir, por ahora, hasta aquí no más, pero continuemos esta batalla o esta guerra en los siguientes días, en las siguientes semanas o en los siguientes meses o años, ¿verdad? Muy bien. Por ejemplo, el armisticio más conocido es el armisticio de las dos Coreas, que hace décadas llegaron a un armisticio, pero no han llegado a un acuerdo de paz, no han llegado a un acuerdo de ya no enfrentarse, ¿no? Simplemente se han dado una tregua hasta ahora, hasta el año 2021. Continúan en una tregua, ¿de acuerdo? Es la tregua más extensa de los últimos años. Atraco. ¿Qué es un atraco? ¿Mm? Atraco. Muchos relacionan este término con atragantarse. No, 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 no. No es atragantarse. Atraco, atracar, significa, atraco es un sustantivo. ¿Ya? Pertenece a esa categoría gramatical. Pero el sinónimo de atraco es asalto. ¿De acuerdo? Es asalto. Claro que sí. ¿Y qué significa nequicia? Nequicia es otro sustantivo, definitivamente es otro sustantivo. ¿Y qué significa nequicia? Nequicia significa perverso, perversidad, perversidad, ¿no? Es la perversidad, ¿de acuerdo? La maldad, correcto. Mucho, ¿qué es mucho? Es un adverbio de cantidad, ¿no? Adverbio de cantidad, por supuesto, claro que sí. ¿Y cuál sería el sinónimo de mucho? El sinónimo de mucho sería bastante, no nos olvidemos, bastante, ¿sí? Muy bien. Prosigamos. Ahora vamos a identificar los sinónimos a través del ejercicio de sinónimos con alternativas múltiples, ¿de acuerdo? Muy bien, tenemos la palabra base que nos presentan o nos plantean. Intolerante. ¿Cuál será el sinónimo de intolerante? Intolerante significaría que no tiene paciencia, que no tiene mucha paciencia, ¿verdad que sí? Cuando una persona es intolerante, cuando es inicuo, cuando es drástico, arbitrario, intransigente u obstinado. ¿Cuál es la respuesta correcta, jóvenes? A ver. Intransigente, profesor. Felicitaciones. Claro que sí, intransigente. Intransigente. La respuesta, la alternativa D, es la alternativa de intransigente. Debido a que se trata de un adjetivo o cualidad de una persona terca, tosuda, testaruda, que no tiene paciencia, ¿verdad que sí? Muy bien. Veamos esta palabra, la palabra base. Valetudinario. Valetudinario. ¿Cuándo una persona será valetudinario? ¿Nos animamos, jóvenes? Meteco,
¿Qué es meteco? Consuetudinario, ético, leso, craso, ¿no? Bueno, meteco. ¿Qué significa la palabra meteco? La palabra meteco, ¿qué significa, mis estimados? Significa extranjero. En la antigua Grecia, los metecos eran las personas que no pertenecían, que no habían nacido, radicado desde casi el nacimiento o niñez, ¿no?, en Grecia, ¿no?, sino que habían venido como extranjeros, como foráneos, y a estas personas se les llamaba metecos, ¿de acuerdo? Y consuetudinario es un término que tiene relación con la costumbre, ¿verdad que sí? Con la costumbre. Ético, profesor. ¿Está bien escrito? Ético no se escribe sin H. Bueno, claro que sí. Si nos referimos a ético desde el punto de vista de la relación sinonímica de moral, estaría bien, pero en este caso estamos hablando de otra palabra, con otra acepción, con otro significado. Ético con H, ¿qué significará? Significa débil, enfermizo, ¿verdad? Leso, ¿qué es leso? Es lo contrario de ileso. Cuando dicen, el señor del accidente salió ileso, o sea, salió sano. Y lo contrario sería leso. ¿Y qué significaría leso? ¿Qué significa leso? Dañado, ¿verdad que sí? Entonces, dañado. Y craso, ¿qué significa craso? Craso, dependiendo de la relación sinonímica, puede significar, puede estar relacionado a robustez, ¿no? Valetudinario, valetudinario. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Nos animamos? Leso, profesor. Leso, dañado, ¿ya? ¿Qué dicen los demás? La respuesta es, claro, hay una relación entre leso y valetudinario, ¿ah? Pero la relación, ¿saben? La relación es indirecta, la relación es relativa. Hay otra palabra que es más directa. Ético, profesor. Ético, ético, claro que sí, ético. Muy bien. La respuesta correcta es la alternativa C. Ético, debido a que se trata de un adjetivo o cualidad de una persona enferma, débil, consumida. Tanto valetudinario como ético significa, está relacionado con la persona enfermiza, enferma, débil, consumida, enjuta, que ya está prácticamente en un estado de caída, ¿no? Ya no es, ya ha terminado el momento, el estado de buena salud, ¿no? Entonces, valetudinario se relaciona con la persona enjuta, con la persona débil, con la persona enferma. ¿De acuerdo? Entonces, el sinónimo de valetudinario es ético. Pasemos a otra palabra. Tole. ¿Qué significa tole? ¿Qué es tole? Alboroto, leticia, estrépito, vociferante o mole. A ver, ¿qué dicen? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Tole, la tole. Otros dicen el tole, la tole, ¿no? ¿Qué es tole? Bueno. Tole puede ser alboroto. ¿Qué es un alboroto? Alboroto es bullicio, alboroto es algarabía, ¿no? Algarabía, así es. Algarabía, es bulla, ¿no? Alboroto, correcto. Entonces es un griterío, ¿no? Es un griterío en un estadio, en una fiesta, a eso se llama tole, ¿correcto? Muy bien. ¿Y qué es Leticia? ¿Qué significa Leticia? Leticia, claro, es una ciudad que está al sur de Colombia, en la frontera con Perú, que nos pertenecía, ¿no? Leticia, claro que sí, nos pertenecía hasta que Augusto B. Leguía ya pues decidió entregarle a Colombia, ¿no? Leticia, Leticia. Pero, ¿qué significa Leticia en términos sencillos? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué significa Leticia? ¿Mm? Correcto. Leticia, jóvenes, significa nada más y nada menos que, aparte de la ciudad, significa un estado paradisíaco.
¿de acuerdo? Significa un estado paradisíaco, claro. Y a Leticia también se le ha puesto ese nombre. Se le ha puesto porque era un lugar que se ubica en la selva, es decir, en Loreto, al norte, ¿no? Muy bien. Estrépito. ¿Qué significa estrépito, jóvenes? ¿Tiene alguna relación con tole? Claro, tiene una relación, ¿no? Miren, entre alboroto y estrépito, aparentemente hay una relación porque hay cierto desorden, existe cierta confusión, ¿no? Entre Es le- un estruendo, profesor. Claro, es un estruendo, ¿no? Estrepitoso, dice, ¿no? Muy bien, felicitaciones, claro que sí. Vociferante también tiene que ver con la voz, ¿no? Con el griterío de alguna forma, ¿no? Y mole, ¿qué es mole? Por ejemplo, dice, es una mole de piedra, dicen algunos. ¿Qué será mole? ¿Qué significará mole, no? Claro, es un, mole significa, una, un trozo, podríamos decir, un trozo de algo, ¿no? Mole es un trozo de algo, puede ser de piedra, claro, porque dicen es una mole de piedra, es una masa, es un trozo, un pedazo gigantesco, pequeño, ¿no? Mole. Listo, jóvenes, ¿cuál es la respuesta? Va por ahí, ¿no? ¿Cuál? A ver. Está entre alboroto, estrépito y vociferante, ¿sí o no, jóvenes? Porque Leticia nada tiene que ver, mole tampoco. Constitucionante, profesor. Vociferante puede ser, ¿no? Que tiene relación con la voz. Estrépito. Estrépito, profesor. Estrépito también puede ser, claro, estruendoso. ¿Saben cuál es la respuesta, jóvenes? Alboroto, ¿ya? La alternativa correcta es la A, alboroto, ¿no? Alboroto, alboroto es la respuesta. Alboroto, ¿por qué? Porque se trata de un sustantivo que expresa la idea de bullicio, algarabía, bulla, bataola. Muy bien, jóvenes. Profesor, pero vociferante no significa también eso. Bueno, no necesariamente. Yo puedo vociferar y no puede haber, pues, algarabía, bullicio, no puede haber gentío, ¿no? Porque lo vociferante no necesariamente se vincula a gentío. Puede, como también no puede relacionarse al gentío, ¿no? Estrépito no necesariamente es el bullicio de la bulla de las personas o de los automóviles. Un estrépito, un estruendo puede ser un trueno, un rayo, ¿no? Muy bien, jóvenes, vamos bien, vamos bien. Ahora sí, baluarte. La palabra base es baluarte. Aquí no hay mucho problema, ¿no? No hay mucho problema. A ver, ¿qué es baluarte? Biombo. ¿Será biombo? ¿Qué es un biombo? Es una mámpara o mampara, si prefieren, ¿no? Considerada como palabra esdrújula o grave, dependiendo del contexto en el que nos encontremos. Biombo. ¿Será baluarte biombo? Porque biombo es mámpara, ¿no? ¿O será bastión? Bastión es un fuerte, es una trinchera, un parapeto. Bastión nos dice que es la respuesta. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Tapia, ¿será tapia? ¿Qué es tapia? Tapia es pared, ¿no? Tapia o tapial es una pared, correcto. Baqueano. Baqueano es un calificativo, ¿no? De una persona que no es tan culta, podríamos decir. Aberrante. ¿Aberrante qué es? Es algo monstruoso, pues algo aberrante. Es algo frente al que existe o a quien existe o a que existe, animadversión, ¿no? Aversión, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta es como me manifestaron. Felicitaciones. Baluarte, la respuesta es bastión. Se trata de un sustantivo que expresa la idea de una fortificación, una trinchera, un parapeto para protegerse, ¿no? Un baluarte, un baluarte. Por ejemplo, la Bastilla en Francia en 1789. Cayó pues la Bastilla, que era el bastión del ejército del rey Luis XVI y de la reina María Antonieta. Entonces, ese día, en ese momento, ese día de la toma de la Bastilla, del baluarte, del bastión, cayó pues el reino de Francia.
Desde 1789 y con la Revolución Francesa ya no existieron más reyes. Claro, Napoleón vino, ¿no? Años después, pero también desapareció, fue algo perentorio, ¿no? Entonces, mis estimados jóvenes, baluarte tiene relación con bastión. El sinónimo de baluarte es bastión, la relación es de sinonimia, correcto, muy bien, felicitaciones. También tenemos otra palabra, ramplón. ¿Qué será ramplón? ¿Será tosco? La persona tosca es la persona que no tiene buenos modales, la persona que no es, tiene buen trato, ¿no? Una persona tosca. Creo que la respuesta es tosco. Tosco, correcto. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Nos dicen que es tosco. A ver, violento viene de violencia, ¿no? Violencia. Absurdo. La palabra absurdo es algo que no tiene sentido, ¿verdad? Sarcástico está relacionado a algo burlesco, ¿no? Lo sarcástico. Citadino viene de ciudad, ¿verdad que sí? Viene de ciudad. Entonces, ramplón, claro que sí, hemos dado en el blanco. Tiene como sinónimo a la palabra tosco, ¿no? La alternativa correcta es tosco. ¿Por qué? Porque se trata de un adjetivo que expresa que una persona es ruda, que es inculta o vulgar. ¿De acuerdo? O vulgar. Muy bien. Entonces, hemos concluido con esta parte. Espero que todo esto les sea útil y vamos a continuar posteriormente con más ejercicios.